No se apuren, ya les voy a prender una lamparita. Miren, antes no había luz, había puras lamparitas de estas. ¿Qué historia nos vas a contar? Ahora les voy a contar la historia de cuando Pancho Villa venía aquí. Cuando Pancho Villa venía, a la mamá de mi mamá le quemó la casa. Y no nada más a ella, a mucha gente, porque había gente de aquí, o sea, mi abuelito, que andaba peleando en contra de Pancho Villa. Y les quemaba las casas, entonces ellos tenían que irse a la sierra. Y se iban a la sierra y allá llevaban una poquita de comida, una poquita de pastura para los animales. Allá se estaban hasta que volvía Pancho Villa a retirarse, a irse con sus tropas. Y regresaban otra vez y volvía y ahí iban otra vez a la sierra. Y de repente Pancho Villa era buena persona con los niños. Me platicaba mi mamá y tu bisabuela que de repente les daba muñecas para que jugaran. ¿Y por qué de repente era enemigo y de repente? Porque no quería la gente que estaba en contra de él. Y había casas de aquí que eran cuartel, tenía mucha gente ahí, de hecho dicen que allí mataban las mujeres y pues nos platicaban todas esas historias. Tenía mucho miedo la gente. O sea, la revolución no fue la misma para toda la gente, no en todos los pueblos fue lo mismo. La gente de la región ya tenía 100 años de guerra con los apaches, entonces ya estaban preparados para la guerra, era gente que para la guerra era lo más normal. Entonces ellos fueron los que se levantaron. Pancho Villa llegó aquí a juntarse con ellos, no ellos con Pancho Villa. Él era de Durango y vino a encabezar este grupo realmente. Se supone que el pueblo más villista de México era Namiquipa. Casi 2000 gentes de esta región fueron a la revolución y todos fueron con Pancho Villa. Y conoció Namiquipa antes de la revolución. Venía a robar ganado aquí, hasta aquí, porque quedan muchos ganaderos. Qué bárbaro. Había un don Ascensión Tena, vivía allá abajo y tenía mucho ganado. No es como dicen, ves, que había peroles y casos de dinero. Entonces venían él y un Manuel Vaca Villa, de bandido, todavía no se levantaba. Pasando unos ranchos truinas que están ahí, bajando unos potreritos que allí es el arroyo El Muerto, y ahí tenía el ganado el señor, y cayó Villa, y pues labioso, claro, lo venía a San Juanias. Entonces le pide el Villa, le viene a comprar novillos. No más que están caritos, le dijo
donación. No importa, le digo, si lo necesitamos. Todavía conocí la barda estaba más o menos ya delante de la puerta, la bardita de la casa. Se empezó a pardear la tarde y le cayó por maíz para los caballos. Pues a la moda del señor antigua le dice que se vendía por decal y todo. Sí, dijo, nomás que vale tanto el decal, no importa, nosotros que lo damos a los caballos. ¿Qué se les ofrece, señores? Pues aquí venimos a ver si nos vende maíz. Sí, nomás que se lo vendo por los litros. Muy bien, don Asunción. Al cabo lo necesitamos para los caballos. Pase para allá. Entrando a una agencia y le dio un golpe con la pistola en la cabeza, lo desmayó y ya obligaron a doña Josefa y a las muchachas que entregar el dinero, porque sí tenía dinero, bastantito. Pagaban en ese tiempo con onzas y con 0720. Sí, pues entró de bandido aquí Villa primero. Tenía que agarrar dinero para levantarse en armas. Pero siempre sabían dónde había dinero, de todas maneras, siempre toda la vida ha sido igual. Pues sabían dónde había más o menos centavitos, los tenían en las casas en ese tiempo. Había, de todas maneras, había asaltos donde quiera. Sí, había mucho asalto en los caminos. Sí, eso es muy cierto, como si lo hubiéramos visto, eso no es mentira. Cuando andaba robando, antes de meterse a guerrillero. La gente tenía muchas ganas de pelear contra Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, puros peones y puras haciendas ahí. De aquí así no había más que 4 dueños. Pues aquí en San Jerónimo, y luego las Delicias y luego ya la Ciénaga. Decía mi mamá que una vez cuando estaban los colorados y con los villistas se tirotearon de por aquí de la loma para allá, decía que entraban las balas, la casa de mi tío Pancho, ¿a qué te digo? Pues no, nomás era el contrario de los colorados, eran de los de Porfirio Díaz. Eran en contra de Pancho Villa. Con los terrazas, era con los terrazas viejos también, era con los que era donde llegaba. Don Telésforo, terrazas, nomás que Don Telésforo lo mató la misma escolta. Cuando venía Villa aquí, ese Telésforo era de los Dorados, no andaba en la guerra con Villa, no andaba allá, pero era de los Dorados. Y tenía cargo, pues alguna cosa grande de Villa, porque era dedo. Telésforo Terrazas era el que se encargaba de reclutar todo el ganado de la hacienda de Babícora, de Santa Clara y de todas estas partes aledañas. Era el que le juntaba el ganado a Villa. Era el ratero de Villa del ganado. Era el que le daba, sostenía la troca a la tropa. A la tropa de carne. Y caballos y todo. O sea. Les juntaba remuda, yo creo, Sí. porque de que traían los caballos todos cansados ya. Sí, pues cada vez donde llegaban. Y por eso tenía gente así, porque juntaba caballos y llegaban y se llevaban los caballos buenos. Y los que traían cansados ahí se los dejaban. No, dicen que hijo de fregada que tenían que jinetear los mañosos de todos de la hacienda. No, pero decían que eran unos diablos. No, pues eran la gente de Villa era puro diablo. Puro que no le tenía miedo a la muerte. Y cuando venía Villa, salían a fregar si se iban. Y dejaban el pueblo solo. Entonces Villa no reclutaba gente de esa porque no la hallaba. Entonces, como era el de Villa, ese señor Terrazas le decía a Villa que fulano y sutano eran de los desertores, se puede decir que eran prófugos. Entonces lo mataron, lo cazaron y lo mataron.
El abuelo Licho fue uno de los que mataron a Yo ese no me señor. pude acordar también los otros. Eran como unos 6 los que lo mataron a ese señor. Ahí en el puerto de López, en el puerto de López. Pero el abuelo Licho porque le traía ganas Pancho Villa porque le mató a Telésforo Terrazas. Porque le mataron a ese Telésforo Terrazas. Si tú hacías una felonía con alguno de sus dorados, mandaba a gente de los dorados, a prenderlos como cordada. Y los aprendía y los fusilaba. Cuando mataron aquí al señor Terrazas, a Telésforo Terrazas, mandó una cordada para que vinieran a prender aquí a los que lo mataron y los aprendieron. Y se los llevaron a Celaya, entraron a Celaya. Los aventaron de Rosita por delante, en puro caballo pero sin armas, para que los mataran. Entre ellos el abuelo Licho era uno. Y se les peló de allá. Y ya vino y casi sacó su salvoconducto que ya había cumplido. Le dio la ley fuga, pero él logró sobrevivir y vivió. De esos dorados de Villa, gran parte eran de esta región. Eran de Namiquipa y eran de Bachín, como 100 de los dorados de Villa. Tenemos un listado de los dorados de Villa, pero lo que es muy interesante es una foto que tenemos aquí donde están, la única que hay de los 300 dorados. Y los que están al mero frente sentados son 2 de Namiquipa y 1 de Bachín. De Namiquipa está Candelario Cervantes y Ramón Tarango, y de Bachín va a estar Ernesto Ríos. Los otros 2 que están ahí es Martín López del Charco y Nicolás Fernández, que era de Jiménez. Entonces ellos fueron los más valientes de la División del Norte. Y pues casi todos murieron al final quedaron vivos muy pocos de ellos. Pero sí se hicieron muy famosos. Aquí Dorado tuvo a Canela Cervantes, que fue de aquí de Namiquipa. Y lo mataron en cruces. De José de Encomo, de Dorado, Juan Torres, Santos Torres, Martín Ramos, Lupe Chávez, de aquí de Namiquipa, y Carmen Delgado, del Terrero. De esos eran dorados de él. Y Manuel Delgado. Mi papá, cuando tuvo la primer mujer, se fue para Estados Unidos. Corrió porque aquí se acampó Villa en esta casa de mi papá. En una de las cosechas tenía el maíz tirado en el patio para que se secara, para meterlo a la troja, para entrojarlo. Y en eso cayó Villa. Pues mi papá tuvo que correr, que salir y dejar aquí solo. Se quedó solo y quedaron como dueños. Ahí, aquí les daban comida a los caballos y aquí hicieron cuartel. Pues mi papá se fue para Estados Unidos con su mujer y allá trabajó hasta que Villa se aplacó, se fue de aquí. Entonces se vino en carro de mulas mi papá, de Finis. Volvió él a su ranchito, todavía estaba aquí su ranchito, pero ya estaba destrozado, ya no tenía nada, pero volvió él a volver a empezar. Y empezó a trabajar otra vez. Y entonces se casó con mi mamá. Él se fue por miedo, porque él no quería nada con los villistas. Y los villistas andaban recogiendo gente para llevársela con él, para que fueran sus soldados, pues. Y mi papá no quería y por eso se fue con la mujer, se fue con tu mujer y con tus hijos. Allá nacieron 2 hijos en Estados Unidos. Pero ya pues la revolución tenía que comerse lo que había logrado. Estas labores estaban, mira, de trigo todas, y metían la caballaya para cortar el trigo, porque ya no había hambre, había mucha hambre. Una tía les decía, pelados, los descalzos, porque fueran más bandidos que la... Pues sí, ¿cómo estaría? Llegaba la revolución, aquí luego sacaban el maíz en las galeras y se lo echaban los caballos.
Namiquipa apoyó mucho al Madero. Fue en la revolución a Pascual Orozco. Y luego se volvió Pascual Orozco y apoyaron a Villa. Se supone que al principio fue Madero prometió nada más, no prometió tierras, Madero prometía quitar nada más el porfiriato, 30 años de porfiriato. Pues sí lo lograron, nada más que ya después pues vienen otros problemas, ¿verdad? Ya viene la usurpación de Huerta. Al principio Villa y Carranza peleaban juntos y después contra Victoriano Huerta. Después de la convención de Aguascalientes, Villa y Carranza se separan y empieza otra revolución. Entonces no terminábamos con las revoluciones, eran estar peleando por otra cosa, pero siempre estando en conflicto. Muchos se pasaron al orozquismo, entonces Candelario Cervantes pues no quería eso y los mataba, aunque hubieran sido antiguos villistas. Miren, para mí Candelario Cervantes, como todos los personajes, ¿verdad?, ha sido pues un hombre que al principio de la revolución sí dio mucho, porque cuando matan a Madero, él se levanta contra la dictadura de Victoriano Huerta. Se une, de aquí se levanta un contingente de hombres, de más de 100 hombres, y se los lleva a Sonora y los pone a las órdenes de Álvaro Obregón. Entonces empiezan a pelear para derrocar a Victoriano Huerta. Entonces es una de las cosas pues que él hace buenas aquí en Cruces, a favor de, pues sí, a favor de vengar la muerte de Madero y quitarlo a él de presidente. Entonces ya Candelario Cervantes empieza a escalar más puestos, empieza a participar en más batallas. Participó antes también, pero esa no figuró mucho. Entonces ya cuando figura es cuando levanta el contingente de hombres aquí en Cruces y en Namiquipa. Él participa en la batalla de Zacatecas, de Celaya, participa en varias batallas, ¿verdad? Y sobre todo lo más importante, que pues él es el responsable de la toma de Columbus. O sea, la gente estaba cansada, ya realmente ya no quería revolución, ya la gente quería trabajar, quería vivir en paz. Entonces esas personas se amnistían con el carrancismo porque ya era el gobierno establecido. Candelario Cervantes hizo pues varias muertes, no varias, bastantes muertes, porque había un problema, villistas contra carrancistas. Entonces pues Candelario mató a mucha gente de Namiquipa, de Cruces, porque se habían pasado al carrancismo. Entre ellos mató a José María Calzadías, que era el hermano del que le escribe los libros de hechos reales de la revolución. Entonces pues hay que ver que a muchos pues los mató injustamente, o sea, a pesar de que eran conocidos de él y que habían andado con él en las filas del villismo. Y ya dijimos que los que fueron villistas se pasaron al carrancismo, porque también si no se pasaban al carrancismo también los mataban. Entonces Candelario Cervantes pues no quería eso y los mataba, aunque hubieran sido antiguos villistas. De hecho en la hacienda de Sotomaines, ahí mataron a muchos de Namiquipa porque se habían pasado al carrancismo. Entonces hubo una matanza tremenda, una matanza muy grande ahí. ¡Levántate, cabrón! ¡Ve a la vieja! Bueno, esa gente que se pasaba al carrancismo, pues era porque ya también el gobierno les daba más garantías, o sea, Villa ya no daba garantías ni nada. En cambio el gobierno el carrancista ya les prometía pues otro tipo de vida también, no más estar en guerra y robando. Y en cambio los carrancistas eran soldados que también llegaban y robaban porque no tenían dinero, o sea, les daban nomás un rifle, un caballo y váyanse a pelear contra el villismo, pero no los dotaban de víveres y todo. Entonces los carrancistas llegaban y robaban aquí también. Entonces por eso dicen el verbo carrancear, porque se carranceaban todo y decían Villa no roba, porque Villa te da un recibo.
Y en cambio los carrancistas llegan y te roban. En el molino se llamaba esa señora María Morales. Allí me tocó ver una petaquilla llena de billetes de Pancho Villa, que según ellos se los pagó Pancho Villa por un recibo que les dio de, pues sería de más granos o comida o alguna cosa, pero les pagó. Puede decir de 1 metro de ancho así, en cuadro, y de alto más o menos 1 metro y tantito más. Llena de puros billetes de Pancho Villa. En aquel tiempo el billete de Villa no servía. Aquí en el barrio de la Hacienda hay una anécdota donde dicen que los carrancistas llegaron con tanta hambre que ellos querían comer, entonces le roban una máquina a una señora y van y la cambian por tortillas. Y oh sorpresa, que la máquina era doña Romana, que había dejado mal cerrada su casa. Doña Romana era la esposa de don Candelario Cervantes, le había dejado mal cerrada su casa. Entonces entraron los carrancistas y sacaron la máquina y fueron y la cambiaron por tortillas. Entonces también pues hay que ver que el hambre que traía esa pobre gente también, que como soldados mexicanos, como sufrían aquí las consecuencias también de la guerra y del hambre y de todo, aunque fueran soldados del gobierno. Como que ahí no está muy claro eso. Los dos robaban. Por ejemplo, toda la gente que anduvo en la revolución se tuvo que desligar de sus familias y todo por irse a pelear por una mejor vida. Cuando levantan a la gente por leva aquí en Cruces, Namiquipa y todas esas, Santa Clara, la gente ya estaba cansada de la guerra, ya no quería tanta sangre. Aparte que ya venían de Celaya totalmente derrotados, ya había sido una batalla muy cruel, donde ahí el villismo, pues realmente acaban con el villismo ya. Los Dorados de Villa eran 300 soldados militares que fue escogiendo de un ejército de 50,000. Y ese ejército pues era el mejor grupo de la División del Norte. Y después de haber perdido en Celaya y varias cosas, llegaron aquí y este fue el último lugar donde estuvieron. El ataque a Columbus lo hicieron aquí en Namiquipa, en la hacienda de San Jerónimo. Bueno, el 16 de febrero del 16 fue la batalla de Santana, donde los villistas lucharon contra los carrancistas y ganaron. En la noche se vieron acá a San Jerónimo y en la noche, a las 10 de la noche, hay una cena donde estaba Pancho Villa y varios de sus generales, y ahí empezaron a discutir sobre los americanos. Y en esa noche les preguntó Pancho Villa cuánto estaba la casa de Samuel Rabel de la Frontera. Le dijeron que como pues, a pocos kilómetros. Entonces ahí decidió hacer el ataque a Columbus. Y porque tomo tequila, mañana tomo Jerez. Sí, porque me emborracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. El judío Rabel nos jugó chueco. Ya no quiere hacer trato con nosotros. No te preocupes, Candelario, vamos a cenar. Ahorita vemos eso.
Siéntate. Oye, Candelario, General, ¿conseguiste lo que te encargué? pero ya 3 asentados dieron 3 novillos. Con eso comemos 4 días la tropa. Te conseguimos con el otro hacendado, ¿no? Y que te lo convenza, mi general. Muchachos, ¿cómo ven que es que los gringos andan diciendo que somos bandoleros? Oye, ¿a cuánto queda la casa de Rabel de ahí de la frontera? Cerquitas, en un pueblo que se nombra Columbus. Oye, Cervantes, se van tú y ven cómo. Allá en Amiquipa y reclutan toda la gente que puedan. Y tú, alista todo porque nos vamos mañana para Columbus. ¡Nos vamos, Columbus! Yo me voy para la zona de Tesiachi, a ver cuánta gente le puedo juntar por allá. Yo, mi general, le junto la del Oso y la de Arroyoncinos y toda esa cordillera. Yo, Armera y Rancho de Gracia, mi general, toda la gente que sea necesario. Pues mañana nos vamos, pues. Pero pues primero vamos a cenar, ¿no? Digo, ¿cómo no? Pues si eres de vaca y media. Mañana vamos a cabalar. A ver, ¿dónde está pues esa cena, muchachas? Para todo lo que venga, pues. A ver, güerita. Hágame el honor. ¿Está bueno? Sí, mi general. Qué bueno está esto, Candelario. A las mismas 12 de la noche de este día mandó gente de aquí en Amiquipa para que prepararan a la gente. Y como a las 6 de la mañana los despertaron en Amiquipa y les dijeron que se juntaran en la plaza. Después de juntarse en la plaza se vinieron aquí a San Jerónimo y aquí Pancho Villa ya les dio la noticia que tenían que hacer una misión y que se prepararan, y en ese mismo día salieron de aquí un grupo de 400 villistas a rumbo a Columbus. Salieron aquí por el Cerro del Picacho y llegaron a Namiquipa ese mismo día. Ahí estuvieron preparándose, después siguieron a Cruces, después sí, se fueron por la zona de lo que es ahorita Zaragoza, y total en 15 días llegaron a Columbus. El 7 de marzo atacaron y quemaron buena parte de la población y se regresaron, causando el gran enojo en los americanos. A Lauro Treviso se lo levantaron de 16 años. Sí. Estaba herido de una pierna de Celaya y le dijo Villa que si no iba lo iba a fusilar. Que se lo encuentra un general, Trinidad Rodríguez, y le dice, ¿sabe qué? ¿A dónde lo llevan? No, pues me llevan a fusilar, mi general, también era general. Entonces le dice, no sabe qué, no, ya va a hablar con Villa y aboga por él y tiene que ir a Columbus, así con su pierna enferma. El ataque a Columbus, hay muchas discusiones de por qué se atacó a Estados Unidos. La razón principal que se cree fue por el odio que le tenía Pancho Villa a los americanos, y sobre todo porque lo habían traicionado 6 meses antes en una batalla en Agua Prieta, Sonora, donde habían atacado a su misma gente los americanos. Entonces eso le provocó un gran coraje y posiblemente esa fue la principal razón, aparte de que no les querían mandar el parque que ya habían pagado. Lo atacaron con una traición que les jugó un gringo, Rabel, se llama Rabel, porque le vendió Parque Malo y perdieron el ataque a Torreón, los derrotaron y en Celaya, y para vengarse
Mire, el que hizo las negociaciones para las armas fue Candelario Cervantes, el que iba y negociaba con Ravel, era él, el que le entregó el dinero fue Candelario Cervantes para comprar armas. Entonces, pues Ravel pues los traicionó. Supuestamente esa fue la invasión por eso invadieron Columbus. Candelario se regresa y viene y le dice a Pancho Villa que se encontraba en San Jerónimo, que ya el judío que ya no, pues no, que no quería hacer tratos con ellos, porque aparte pues ya el gobierno de Estados Unidos estaba apoyando a Carranza totalmente. A Villa lo apoyó en un tiempo, pero ya cuando pues ya su división fracasó y todo, pues ya apoyaron a Carranza. Bueno, cuando están en San Jerónimo, Villa manda a Candelario Cervantes y a José Bencomo a reclutar gente, a Namiquipa y a Cruces. O sea, nada más que ellos no sabían a dónde iban, nada más que iban a una misión muy importante. Entonces empiezan a levantar gente por leva y pues muchos de los personas de Cruces pues no iban por su propia voluntad, sino que los levantaron. Cruces es el último pueblo donde se para la expedición de Villa, donde reclutan los últimos hombres para ir a Columbus y se van faldeando la sierra porque para no ser vistos, pues fueron matando a las personas que se encontraban ahí para que no los delataran hasta llegar a Columbus. ¿Y cómo capitán llevaba a Candelario Cervantes y a Carmen Delgado? Cuando llegan a Columbus y resulta que ve que hay un campamento que tiene metralletas, que tiene bastante armamento, que es un campamento yanqui, que está bien equipado. Entonces Villa le dice a Candelario Cervantes que pues no, que no entren porque hay está demasiado resguardado el pueblo y que van a tener muchas bajas. Entonces le dice Candelario Cervantes, no, mi general, usted ya nos trajo y ahora vamos a entrar. Entonces Candelario se encarga de alborotar a la gente para que entren, porque se animan, porque van a asaltar el banco. ¡Ah, cabrón! Ese campamento está muy bueno. Y si entramos, vamos a perder mucha gente. No, mi general. Usted nos trajo aquí y ahora atacamos Columbus. Acomodé el lugar. Muchachos, Carranza nos traicionó y los gringos también con él. ¡Vamos a tomar lo que es nuestro! ¡Todos a asaltar el banco! Entonces dice, no, pues vamos a entrar, mi general. Y de hecho Villa no participa, no entra a Columbus, nada más entra Candelario con toda su gente. Candelario Cervantes atacó el pueblo y Carmen Delgado el banco. Me platicaba Juan Torres. Villa los atacó, entonces ahí formaba un ejército que le llamaban la expedición punitiva. Esa expedición punitiva llegó a tener 12,000 soldados, llegó a ser era el 90% del ejército americano, prácticamente todo el ejército americano se vino para acá. Y básicamente era vengarse porque nunca los habían atacado ni hasta ahorita el ataque de Bin Laden. Y traían con los mejores equipos que podían traer, aviones, autos, caballos, cañones. Ellos tuvieron muy poquitos campamentos, tuvieron un campamento, el más grande fue en Colonia Dublán, en Casas Grandes, otro pequeño en Buenaventura y otro que tuvieron muy fuerte fue en el de Namiquipa. Entonces se vinieron a Namiquipa porque sabían que aquí había salido el ataque a Columbus y volvieron pues, a donde había salido. Tuvieron también un campamento aquí en San Jerónimo y después tuvieron un campamento en San Antonio de los Arenales, que es ahorita Cuauhtémoc, y otro en Santiago. Y sin embargo pues no pudieron agarrar a Villa. A los americanos básicamente les pusieron una regla su jefe de que no podían establecerse en los pueblos porque la gente los odiaba, o sea la gente no aguantaba que hubiera un gringo en el pueblo. Entonces la regla fue que siempre acamparan en el llano. El general Dodd, que está ahí en la imagen, este general venía persiguiendo a Villa a caballo desde Columbus, casi 15 días a marchas forzadas, y estuvo casi a punto de alcanzar a Villa en Guerrero,
por un día de diferencia no lo alcanzó. Y a Villa en ese momento le dieron un balazo, que tuvo una batalla con los carrancistas en Guerrero, y se lo llevaron a una carreta, después en Parihuela, y al último se les perdió en la sierra y fue a dar hasta San Francisco de Borja. Ya se metió en una cueva y estuvo oculto en una cueva durante 2 meses. Y se les desapareció a los gringos. Cuando Dodd estaba en Guerrero, Pershing estaba aquí en San Jerónimo. Y venía con todo el equipo, venían con aviones, traían por primera vez carros, tenían 12,000 caballos, venían periodistas, venía todo lo que tenía Estados Unidos, lo mejor que tenía para agarrarlo, y pues no lo agarraron, se les escapó. Cuando Villa lo hieren en Guerrero, de la rodilla, que con los carrancistas, le entrega a Candelario Cervantes dinero para que le siga pagando a la tropa y para que le siga dando carrilla que le siga dando, peleando contra los carrancistas. En cambio, Candelario Cervantes pues no obedece a Villa, porque a Villa lo traiciona también Candelario, porque él se queda con el dinero y no le paga a la tropa. Entonces la tropa le empieza a desertar, le deserta la tropa. Y ya no, entonces ya Candelario Cervantes se viene aquí a la Sierra de las Tunas, y con José Bencomo. Porque en el periódico oficial de Estados Unidos se robaron de la Wells Fargo 120 barras de plata. Y recalaron nomás, o sea, aquí Villa no pudo vendérsela a nadie se la quiso comprar. Y se las volvió a vender a Estados Unidos y recalaron 100, faltaron 20 barras de plata. Entre ellas, creo yo que esas que traían estos compas eran de allí. Yo lo sé el comentario por la esposa de Cervantes, o sea, la esposa de Cervantes viene siendo la abuela de Silvino Luján. Y se comenta que dice Silvino que decía a su abuela que llegaron allá al rancho de los Alarcones, allá arriba. Y llegaron con unas mulas cargadas, pero traían en cada mula nomás 2 barras de plata, en cada mula. Que venían ese Cervantes y ese Bencomo y ese indio. Entonces se vinieron, en la mañana ensillaron y se trajeron todo lo que traían ahí. Y en la tarde recalaron nomás Cervantes y Bencomo, y el indio no recaló. Y se cree que el indio se quedó aquí, se quedó cuidando. Y fue el esqueleto que hallaron. Fue el esqueleto ese que mató a don Miguel Barras. La piedra para la colonia. Es que esos se dedicaban ese Cervantes y Bencomo se dedicaban a asaltar haciendas, a robar, por orden de Villa, según para mantener la tropa. Ponle que les daba una parte, pero otra parte se clavaba para él. Y no dejó escrito, no dejó nada. La abuela de Silvino murió pobre. Nunca, y la de Bencomo igual. No, esa lana de ese lo desertado está enterrada, toda está sepultada. ¿Dónde estará? ¿Quién sabe? Y quién sé cuántos clavos haría, porque pues no se sabe. Porque no creo que en una sola parte tuviera todo junto, no creo. Esto nos va a tener subido. No, y que dejaron, porque aquí se mantenían, decían. De que se mantenían aquí se mantenían. Pero desde allá, desde el Chirisco. Desde el Chirisco traficaban todo eso, sí. Allá arriba de aquellos cantiles que se ven allá, ahí están unos montones así de puros casquillos. ¿A qué le tuvieron tirando esos cabrones? Ah, sí, yo vi unos arriba. Allá arriba de aquellos cantiles estaban unas bolas así de casquillo, de Mauser. Estarían echando balazos. Echando balazos para abajo. El campamento de los yaquis, de la punitiva, se encontraba aquí en Los Vados, aquí cerquitas. Entonces ellos, pues ya la punitiva los tenía muy bien identificados a dónde bajaban ellos. Candelario Cervantes y José Bencomo se mantenían en este lugar. Entonces ellos les tenían la punitiva de Pershing, les tenían unos soldados, unos vigías, porque ya sabían ellos que se mantenían en estos lugares.
en este lugar de aquí del rancho El Alamillo. Ellos bajaban continuamente al pueblo de Las Cruces a visitar a unas amigas, entonces y volvían a regresar otra vez aquí al mismo rancho del Alamillo. Ellos tenían aquí una persona que les vigilaba el puesto, que era un indio. Sí, aquí lo mataron en el Alamillo, pues se comenta eso, que aquí en el Alamillo y que allá y que acá y que no se sabe por dónde, exactamente no se sabe el pedazo. Se conoce que dicen que aquí en el Alamillo, otros dicen que allá en la mesita de Cervantes, en el Alamillo, en las varitas. Pues no se sabe si es aquí o allá. No otros dicen que en la Loma de la Apache. Y otros que allá en la Apache, pero pues quién sabe, ¿no? Es lo que te digo, verídico, no nadie sabe. Pero no creo que, por ejemplo, los gabachos, siendo tan lancetas, se metieran donde hay monte dos pelados solos. No. Entonces no creo que se metieran. No, eran dos. Eran dos. Meter a la boca el lobo. No, meterse a la boca el lobo, pues no. No, tiene que haber sido acá. Porque lo alcanzaban a ver cuando venían, si lo estaban esperando. Pues ellos al que realmente andaban buscando era a Candelario Cervantes y a José Bencomo. Ellos venían del pueblo de Las Cruces, y vieron a dos vigías, a dos soldados de la punitiva que estaban en un puesto aquí cuidando, y se les hizo fácil, o sea, matarlos para robarles sus cosas. Entonces los hieren, entonces a uno sí lo matan, pero uno se queda mal herido, se queda con una pistola debajo de la espalda. Hey, Watson, pass me a drink. Oh, yeah. That is good. That is good. I heard something, Bill. I don't hear nothing. Give me that. I'm tired, stay here for nothing. Me too. Take it off. So, what are you gonna do when you go home? I don't know. I have a lot of things on my mind. So what's the name of the guy that we're looking for? Can't even pronounce those Mexican names. I forgot. Just 2 weeks. 2 more weeks. Nos lo echamos. Pues como que no me cuadra esto, mi coronel. No sea rajón. ¿Quién quita y nos hacemos de armas? ¿Para qué? No, pues ya andamos aquí. O de una vez. I heard something. Bueno. Vámonos. Ya no hay más.
ya cuando ellos ya les quitan todo, entonces se marchan, entonces el soldado saca la pistola y mata primero a Candelario y después a José Bencomo. Entonces al oír disparos en el campamento que estaba aquí cerca de Los Vados, los demás se vienen. En la loma del Apache, y entonces de ahí los trajeron remolcados hasta la mesa de Los Vados, arrastrando en las trocas. Pero no se sabían ni quién era, porque los cuerpos de esos compas ya cuando los mataron se los llevaron arrastrando hasta allá, hasta Los Vados. En Los Vados estaba el campamento de los gringos. Y ahí, pero les quitaron las cabezas acá, porque ellos no sabían quién era. Se creía, pues ellos buscaban a Pancho Villa. Y entonces el que mataba le quitaban la cabeza para presentarla a ver si era Pancho Villa. Y se los llevan a cruces y pues piden que los identifiquen. Cuando se dan cuenta que es Candelario Cervantes al que matan y José Bencomo, se levanta el campamento que está en Los Vados y ya se van de aquí de cruces. Y pues ya, como dicen, se mataron a las 2 personas que andaban buscando, que eran los culpables de haber entrado a Columbus. Y pues yo digo que si no hubiera matado la punitiva a Candelario Cervantes, lo hubiera matado Villa, porque Villa no perdonaba las traiciones y Candelario Cervantes lo traicionó de esa manera, quitándole el dinero, y la tropa le deserta. Cuando andaban aquí los americanos, hubo alguien de Namiquipa que entregó un parque que estaba en el Cañón del Rosal. Y después el Pancho Villa, por entrega ese parque, acusó a los de Namiquipa de traidores. Y fue y atacó el pueblo de Namiquipa, siendo su pueblo que era más fuerte. Y eso causó pues, un shock muy fuerte en la población, porque el mismo Villa atacaba al pueblo más villista. Entonces eso generó mucho coraje, y después que se hicieron un ejército nuevo que eran las defensas sociales, que lucharon en contra de Villa. Entonces los de Namiquipa fueron los más villistas, pero después al último terminaron defendiéndose de cualquiera que viniera a la región. O sea, el que lo denuncia fue José María Espinosa, le denuncia todo el armamento ese que tenían en la Cueva del Rosal, que primero fue villista y luego después se convirtió en defensa social. Y denuncia a los villistas que se llevan a Columbus, a preso, se lo llevan 15 villistas. Entonces iba Pedro Burciaga, el papá de Chilo Burciaga, son 600 rifles los que le quitan de ahí de la Cueva del Rosal. Ese fue el coraje con Villa, con Namiquipa. Porque era muy bandido y lo quemaba muchas casas. Y luego mi abuelo fue jefe de los sociales, por eso lo mataron. Estaba mi abuelo sentado allá afuera porque quería, y ahí lo mataron sentado, porque el que lo mató fue uno de los que fueron a parar a Santa Fe cuando lo punió, y lo mató sentado porque parado le tenía miedo. Pues claro, el 16 de septiembre de 1932, de aquí en Namiquipa llevaron a Lupe Llame, a Juan Torres, a Santos Torres. Luego se los llevaron al bote. Me platicaba Juan Torres que cuando los agarraron de aquí, él traía un caballo de allá de Columbo y oyó hablar a los gringos, ya no quiso andar. Y luego dijo cosas que cuando van a sacar la pistola, pero pues estaba rodeado, se rajó, mejor se lo llevaron. Dice que los amarran, se los llevan descalzos y amarran en el tren, no echaban ni para el otro lado. Me platicaba Juan Torres que los ponían a carrear frigo para los marranos. Don Lupe les tiraban los baldes, le daban unas friegas y lo metían a lavar Tulín, un cuarto, y duraba, dormía en el suelo. Sí,
iban a Vigino Royal y Villa, en la cueva está aquí del Oso. Ahí está. Yo la conozco esa cueva. Caben 40 hombres adentro. Sí, decían papá que eso y conté caballos. Y de los revolucionarios que fueron a Columbus tampoco agarraron nada más a 10. Tenía Juan Muñoz, que era el pariente de nosotros. Y él estuvo prisionero en Columbus, en Estados Unidos, 4 años. Y después salió y muchos de los libros de la historia los escribió él junto con Cansayas Barrera. Es que los gringos pagaban a la gente para que con dólar, con oro, tenían puro moneditas de oro. Y traían vigilando estos espías. Pero nadie decía nada. Y pues fue muy decepcionante para ellos, inclusive en una parte de la historia que ellos han querido borrar, como que no lo hacen muy famosa porque pues inclusive eso causó la Primera Guerra Mundial porque los alemanes decían, oye, si todo el ejército americano no puede con Pancho Villa, pues con nosotros menos. Al año 1917, después de lo de Columbus y de se han ido los americanos, fue que empezó a tomar venganzas. Y cuando tomó venganzas contra esa gente, se voltearon toda la región en contra de cualquiera que viniera de fuera. Entonces se retiraron a Villa. Y básicamente entonces Villa empezó nunca juntó un ejército grande. La única vez que fue desmadroso fue en Amiquipa cuando encerró todas las mujeres y en un corral y órale, metió a los soldados, órale. Floreo le llamaban. Floreo. Les dio floreo a los soldados, órale, hagan lo que les dé gana con ellas. Pero fue una venganza, no recuerdo por qué. Tenía un poco de armamento y se lo agarraron porque lo denunciaron. ¿Dónde lo tenía? No, pues de orden vía que violaran Parejo y quemó allí donde está el rebote y está bajando, yendo allí donde está la caja de las Espinosas. Pues fue cuando le agarró mala idea a Amiquipa por esa arma o parque que lo habían traicionado. Entre las mujeres esas que encerraron en el corralón de ahí de la hacienda iba mi tía María Gándara. Por eso le digo que yo sí sé de eso. Entonces dice Nina que nomás las encerraron ahí y que le dijo a la tropa, bueno, las vamos a quemar. Si nos dicen dónde están sus viejos, no las quemamos. Nos platicaba Nina tenía 7 años. Y que les decía, y si no nos dicen dónde están, los vamos a quemar. Y luego todas con sus niños chiquitos, y no, nosotros no tenemos marido. Sí, ¿de dónde parieron tanto lepe? Les decía. Entonces, todas las de Naniquipa ahí estaban encerradas en un corralón ahí en la hacienda. Por eso le digo que yo sí, Nina nos platicaba eso. Cosas, sí. Pero no, o sea, que la abusaran de ellas, no, o sea, no, nomás decía Nina que las amenazaba y luego que les relinchaba el caballo y que quería saber a fuerzas dónde estaban los hombres. No, hombre, los hombres estaban en la sierra. ¿Y cuándo los iban a sacar de allá? No, o sea, se fueron. O sea, no, vámonos de aquí. No, a mí me platicaban, don Teolo fue villista y di que sí les dieron floreo ahí en Amiquipa. Don Teolo. Don Teolo Estrada andaba con Villa, él andaba en esa ocasión. Y di que les dieron, las juntaron y luego le dieron floreo a la tropa. Se metieron todos a bailar ahí. Hijo de la chingada. Hacían lo que les daba gana. Agarraron, se salvaban en las norias, otras nomás fue donde podían salvarse. Otras iban para la sierra y así, pero no tuvieron tiempo, no les avisó nadie. Y esa vez quemó casas en la hacienda y todo. Porque le descubrieron a los de Columbus unos Espinosa. Sí. Y vino y les quemó las casas ahí en Amiquipa. Pero mi papá le tenía mucho miedo a Villa y platicaba que van a pasar muchos años, nunca van a ser un pelado como Villa. Villa, mi abuelo es que le tengan gana y luego le querían quitar la lana a mi abuelo y no su hija. Y entonces
para vengarse, se puso y le violó a las hijas, violó a 2 tías mías. Y luego, y a la otra, para salvarla, la atacaron bajo de la nube, en un balde. Había más atrocidades. Hombre, dice el dicho que en tiempos de guerra hay misericordia. Y la gente que abusó de toda esa situación fueron los que no eran de ahí, pero la gente en Amiquipa respetó y defendió. Y esto se supone que son gentes que venían de Bachinio a denunciar a Pancho Villa. Y porque ya Villa perdió, vamos a denunciarlo. Lo triste fue que pasó un año, Villa regresa y algunos de ellos los quemó vivos en Bachinio. Entonces ya empezaron las atrocidades después de esto. En la Ciénaga fue el único al que quemó vivo a un Santos Merino, porque le descubrió con los gringos. Siempre anduvo ya de guerrillero, ya nunca se volvió a parar por acá, ya no regresó, ya él lo mataron en 1923, pero en 1917 para acá ya nunca regresó. Mi papá dice que siempre que Pancho Villa se peleó con Amiquipa fue cuando se tuvo que ir al desierto a pasar hambre, porque ya nadie lo apoyaba en esta región. Entonces ya se habla de Pancho Villa como guerrillero y como asesino, ya todos los años después de esto. Sí, en esta región básicamente la revolución pues sí tuvo algunos beneficios, pero realmente quedó muy lejos de lograr lo que se quería y lo que se buscaba al principio, porque la democracia y después el progreso del pueblo, pues no creo que se haya logrado directamente por esa revolución. Por ejemplo, toda la gente que anduvo en la revolución se tuvo que desligar de sus familias y todo por irse a pelear por una mejor vida, pero yo pienso que toda esa gente que yo conocí que se fue a la guerra y todo, a la revolución, ha sido gente muy pobre, o sea, no fue más rica por haberse ido a la revolución. Yo digo que perdió mucho también, pero ganamos también pues libertad, ¿verdad? Y así se ha hecho México a puros balazos y se sigue haciendo.